Rahab, mujer de fe que reveló el plan divino para la conquista transformadora de Jericó en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la sombra del pueblo israelita se cernía sobre las tierras de Canaán, la ciudad de Jericó se preparaba para un destino inimaginable. Con sus murallas imponentes que habían resistido durante siglos, una sensación de incertidumbre y temor llenaba el aire, aderezada por los rumores de un Dios que marchaba con su gente. Rahab, conocida en la ciudad como posadera, se movía entre los murmullos de la multitud, su corazón palpitante, mientras la tensión aumentaba. Los relatos que hablaban de una poderosa deidad que había abierto el Mar Rojo y había llevado al pueblo de Israel a batallas victoriosas resonaban en su interior. La fe que empezaba a germinar en su corazón la impulsaba a mirar más allá de su reputación manchada, a considerar si realmente el Dios de Israel podría otorgarle una segunda oportunidad. Fue en una calurosa tarde cuando la vida de Rahab dio un giro inesperado. 2 espías israelitas, enviados por Josué, cruzaron el umbral de su hogar buscando refugio. Consciente de los riesgos, la posadera tomó la audaz decisión de ocultarlos. Al cerrar la puerta detrás de ellos, su corazón latía con el eco del temor y la curiosidad. Les preguntó, con los ojos llenos de desafío, ¿qué haréis con esta ciudad que está condenada? Sus palabras reflejaban su lucha interna entre las lealtades de su presente y el anhelo de un futuro insospechado. Los espías, asombrados por su valentía, le revelaron que el testimonio de su fe podría cambiar la historia. Cuando tomemos la ciudad, tú y tu familia seréis protegidos. Debes atar un cordón escarlata en tu ventana como señal de nuestro pacto. En ese momento, la vida de Rahab se tornó en un acto de fe. El cordón rojo, que colgaba en su ventana, pasaría a simbolizar la salvación no solo de su vida, sino de la esperanza. Los días se convirtieron en noches, y las murallas de Jericó se volvían más opresivas a medida que los ejércitos de Israel se acercaban. La imagen del cordón escarlata nunca abandonó su mente. Oraba fervorosamente, recordando las promesas. ¿Cumplirá Dios su juramento?, se preguntaba mientras el sonido de trompetas resonaba en la distancia, causando que las piedras de la ciudad temblaran bajo la presión de un inevitable colapso. Mientras las vibraciones comenzaron a estremecer los cimientos de Jericó, el corazón de Rahab ardía con fe. Al mirar por la ventana, vio cómo las murallas caían, pero el cordón escarlata resplandecía como un faro de esperanza. La ciudad caía en desolación, y su fe se convertía en un presente sacrificial, unificación con el plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Aquel albor traía consigo el cumplimiento de la promesa. El sonido de las trompetas resonó y la ciudad fue consumida en un estruendo de escombros, pero el hogar de Rahab permaneció en pie, firmemente marcado por el cordón escarlata. Dios había elegido a esta mujer marginada para ser parte de su historia de redención. La historia de Rahab, comenzando en lo más bajo, ahora se erguía como un testimonio de la gracia divina que puede transformar el destino. La ciudad de Jericó caía, pero el legado de fe de Rahab comenzaba a florecer en el vasto y misterioso plan de salvación de Dios. Después de la caída de Jericó, un profundo silencio se asentó sobre las ruinas. El polvo se elevaba en columnas hacia el cielo, y el eco de la destrucción resonaba en la tierra. Rahab, al ver su hogar intacto en medio del caos, sentía el peso de la promesa que se había cumplido. Su corazón latía fervorosamente, no solo por el alivio de haber salvado su vida, sino por la esperanza ardiente de un futuro nuevo. Los espías, enviados de Josué, llegaron con ceremoniosa reverencia. Nosotros la hemos visto, mujer valiente, dijo uno de ellos, y no solo su vida, sino la de su familia, también ha sido asegurada.
Las palabras de aquel espía resonaban en los oídos de Rahab como un canto de liberación, sacando a la luz las cargas del pasado y, a la vez, abriendo la puerta a un nuevo propósito. Mientras el resto de los israelitas avanzaba al interior de la ciudad, Rahab fue guiada hacia un lugar de reunión, donde la comunidad comenzaba a congregarse. A su alrededor, hombres y mujeres hacían deliberaciones acerca de los pasos a seguir. No obstante, su mirada se centraba en un punto: los muros de la ciudad, que alguna vez fueron impenetrables, quedaban desbordantes de escombros, testigos de la gloria de Dios. Pueblo de Israel, clamó Josué, su voz resonando con fuerza. Hoy no solo hemos reivindicado tierras prometidas, sino también el poder del Dios Altísimo que cumple sus pactos. La fe de uno puede salvar a muchos, y así ha sido con nuestra hermana Rahab. Se alzó un murmullo de asombro y admiración. El pueblo se acercó a ella, abrazándola como si fuera una de ellos. En su corazón, Rahab sabía que había dejado atrás su antigua vida, y ahora era parte de un pueblo llamado a grandes cosas. Sin embargo, también sentía la inquietud de su pasado: una vida de sombra seguía acechándola. Aquella noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Rahab se sentaba junto a una fogata, recordando sus decisiones. Al cerrar los ojos, la imagen de su hogar, marcado por el cordón escarlata, aún brillaba en su mente, testimonio de una fe que había desafiado al destino. Pero algo profundo presionaba su alma: ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Qué más habrá de hacer en mi vida? De pronto, su tranquilidad fue interrumpida por la llegada de un anciano con una presencia imponente y ojos que parecían contemplar las verdades más profundas. Era el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Rahab, comenzó, el Señor tiene propósitos que trascienden tus expectativas. El cordón que ataste no solo es un símbolo de salvación, también es un llamado a servir en lo que vendrá. Su voz tenía el peso de la sabiduría, y cada palabra caló hondo en el corazón de la mujer. ¿Cómo puedo servir a un Dios tan grande?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Eleazar le respondió: por la fe, mujer de valor, has alcanzado la redención. Pero aún más, en ti estará la linaje de una gran descendencia, pues el Señor empleará tu vida y tu historia en su grandioso plan de salvación. El Mesías vendrá de entre los hijos de Israel, y tú estarás en su linaje. Rahab se sintió abrumada, su pasado y su futuro encontrándose en un momento de revelación divina. Esta nueva verdad la impulsó a abrir su corazón del todo, llevando consigo no solo la promesa de redención, sino también el espera de un propósito inquebrantable. Mientras la fogata crepitaba a su lado, y la brisa nocturna acariciaba su rostro, entendió que Dios la había separado para algo más grande. Lo que yo no sabía sobre el plan de Dios, pensó, al ver cómo su fe había desatado algo más allá de su comprensión. La historia de Rahab apenas comenzaba y su futuro estaba entrelazado con los eternos propósitos divinos que resonarían a través de las generaciones. El destino de ella, una mujer de fe, había sido sellado en un cordón escarlata, pero el camino que se extendía ante ella era una invitación llena de misterio y gloria. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo de dorado las ruinas de Jericó, la ciudad resonaba con el bullicio de un nuevo comienzo. Rahab, ahora formada como hija del pueblo elegido, se despertó con un renovado sentido de propósito. Sabía que el Dios de Israel tenía un plan para su vida, uno que iba más allá de su salvación personal, era un llamado a ser parte de algo mucho más grande. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, se movían con determinación, organizando a la multitud y estableciendo un campamento en las cercanías. Las carpas se alzaban como testigos de la nueva temporada que comenzaba. Rahab observaba todo con ojos avivados por la fe, su corazón vibrando con la promesa de un futuro transformado. Mientras se preparaban para trabajar la tierra, se acercó a Josué. Hombre de Dios, deseo servir a este pueblo. Mi corazón está con Israel, le dijo con voz firme. Josué, al mirarla, vio no solo a la mujer que había salvado su vida, sino a alguien que podía contribuir a la comunidad de maneras profundas. Tu valor ha sido un faro entre las sombras, Rahab. Ven, únete a nosotros en la obra de desmantelar los vestigios de la iniquidad que quedaron tras la destrucción, le respondió Josué, reconociendo el destino que Dios tenía para ella. Se estableció un trabajo para ella entre las mujeres de la comunidad,
quienes, aún asombradas por su historia, la acogieron con brazos abiertos. Rahab compartía su testimonio, y su voz resonaba entre las mujeres mientras hablaba de la fidelidad divina. «Mirad lo que el Señor ha hecho», decía, mientras su fe comenzaba a alentar a otros a confiar en el poder de Dios. Día tras día, sus palabras se esparcían entre los israelitas, hasta que un día, un murmullo se levantó en la comunidad. Una mujer, enferma y desahuciada por su condición, se acercó buscando ayuda. Si tan solo pudiera tocar el manto de uno de ellos, susurró, su rostro pálido por la desesperación. Rahab, al escuchar el clamor de su corazón, recordó a su Salvador que vendría. Viendo la necesidad, se sintió impulsada a dar un paso de fe. «Voy a llevarte», dijo, extendiendo su mano hacia la mujer. «En el nombre del Dios de Israel, serás sanada». Con un grupo de mujeres a su alrededor, Rahab llevó a la enferma ante la congregación, donde oraron en unidad. Fue entonces que, en un momento de intensa súplica, la mujer fue sanada. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de alabanza. «Hay poder en el Dios de Israel», proclamaron, mientras la alabanza llenaba el aire. Por su audacia y fe, Rahab se convirtió en un pilar de fortaleza en la comunidad. A través de su testimonio, muchos comenzaron a reconocer que su salvación no era solo un hecho histórico, sino una invitación continua a vivir en el poder del Dios viviente. Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra oscura se cernía sobre el pueblo. Las naciones vecinas comenzaron a murmurar, sintiendo la amenaza que la llegada de los israelitas representaba. Envió espionaje, tratando de descubrir el secreto detrás de su victoria. Mientras tanto, en su corazón, Rahab sentía que el dulce susurro de Dios la guiaba. «El propósito que tengo para ti está más allá de lo que ves», Rahab le susurraba en la quietud de la noche. Un día, mientras permanecía en la puerta de su casa, avistó a un grupo de hombres provenientes de las cercanías. Había algo especial en sus rostros, eran enviados de Dios, portadores de un mensaje. La inquietud creció en su interior, ya que entendía que la historia del pueblo de Israel aún estaba en desarrollo. De repente, la revelación llegó a su alma. ¿Acaso lo que no sabes del plan divino podría ser la clave que conduzca a la salvación de una nación? Su corazón palpitó con la anticipación de la siguiente etapa en el viaje de redención y los misterios del futuro que Dios aún revelaría. Mientras miraba hacia el horizonte, su fe se encendió con un fuego inextinguible, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Mientras los días transcurrían y la comunidad israelita se asentaba en su nuevo hogar, un viento de aflicción comenzó a soplar entre las tierras circundantes. Las naciones adyacentes, temerosas de su avance, parecían unirse en un clamor de desesperación. En los murmullos de conspiración, los reyes de las ciudades estaban inquietos. ¿Quiénes son estos que vienen tras nosotros? ¿Y qué poder tienen?, preguntaban unos a otros, mientras la sombra del miedo envolvía sus corazones. Rahab, alertada por el estremecimiento que emanaba de las naciones vecinas, sintió el peso de la responsabilidad creciente en su espíritu. Una tarde, mientras se encontraba en su hogar, comenzó a buscar en su corazón la guía de Dios. En cierto momento, recibió un llamado sutil y poderoso a orar por su pueblo. Así, se unió a las demás mujeres en un círculo de oración, donde sus voces ascendieron hacia el cielo en busca de intervención divina. «Señor de los ejércitos, tú eres nuestro refugio y fortaleza», clamó, su voz resonando con un fervor intenso. «Envía tu luz sobre las tinieblas de estas tierras y revela tu propia gloria». Mientras oraban, el cielo pareció abrirse, y una paz poderosa descendió sobre ellas, llenando sus corazones con un dinamismo renovado. A medida que estas oraciones ascendían, hubo otro movimiento en las sombras. Aquellos que temían a los israelitas comenzaron a enviar espías a las campanas. Un grupo de guerreros se encontró junto a la puerta de Rahab en un intento de averiguar el propósito de los refuerzos en la tierra. Con un instinto agudo, ella comprendió que debía actuar. La fe que tanto había cultivado ahora se convertiría en su mayor fortaleza. Los hombres, intentando entrar sin ser notados, fueron sorprendidos por la astucia de Rahab. Su mente se iluminó con una revelación divina, y una idea se formó en su corazón. «Si me permites protegerte, yo a cambio buscaré salvar a mi familia», les dijo con la voz entrecortada por la ansiedad.
No obstante, en su interior sabía que el plan de Dios abarcaba mucho más que el salvamento de su hogar. Los espías reconocieron su arduo deseo de ayudar. Prometemos que, si tú nos proteges, nosotros te protegeremos a ti y a los tuyos cuando lleguemos, acordaron, sellando un pacto de salvación. Mientras la noche se abría paso, Rahab escondió a los espías en sus azoteas entre los tallos de lino. El peligro estaba cerca y su corazón latía con fuerza, pues conocía bien el peligro que acechaba. Sin embargo, en medio del temor, una determinación firme se alzó en su ser. No temeré al hombre que puede matar el cuerpo. Estoy bajo el abrigo del Altísimo, se repitió, invocando la protección de Dios a su alrededor. Al rayar la mañana, Rahab comenzó a trazar lo que pronto se convertiría en una señal de fe, un cordón escarlata que colgaría de su ventana, símbolo de la salvación que vendría a través de su obediencia. Mientras colgaba la cuerda, sintió en su corazón la profunda conexión de su fe con el futuro de su pueblo y la promesa de redención incluidas en el pacto con Dios. El día que se acercaba traía consigo la monumental intervención de Dios en la historia de Israel. Un murmullo de expectativa crecía entre los moradores de Jericó y el corazón de Rahab latía, no solo por su familia, sino por el destino que conectaba su historia al pueblo elegido. ¿Qué moldes quebrantarán hoy las manos de nuestro Dios? Pensaba, consciente que el acto de obediencia que perseveraba iba más allá de su salvación, llevando consigo la esperanza de una nación. Antes de sellar la ventana, una profunda paz emanó en su alma, pero lo que aún no sabe sobre el plan de Dios, Rahab, podría ser la clave para la traición de las murallas de Jericó. Cuando la luz del nuevo día comenzó a filtrarse entre las grietas de las murallas de Jericó, el corazón de Rahab aún latía con fuerza. El cordón escarlata que pendía de su ventana era más que un símbolo, era un testimonio de fe, una promesa entre el cielo y la tierra. Su mente estaba llena de preguntas que se entrelazaban con la esperanza. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo se manifestará su gloria en este día? Mientras ponderaba esto, el sonido de pasos retumbó en las calles de la ciudad. Afuera, los espías israelitas también sentían la tensión en el aire, conscientes del peso del momento. Tenían una misión de vida o muerte. El futuro de Rahab y su familia dependía de su capacidad para cumplir con lo que Dios había ordenado, pero su compromiso estaba profundamente arraigado en el pacto que habían sellado. Con determinación, se prepararon para llevar a cabo el plan que sus líderes, Josué y sus hombres, habían trazado. Debemos reunir a todos los hombres de su hogar, susurró uno de los espías. El abrigo del Altísimo es nuestra única seguridad. Mientras tanto, en el corazón de Jericó, los habitantes estaban inquietos, sintiendo en su carne que algo se avecinaba. Las murallas de la ciudad, que eran un refugio del miedo, comenzaban a representar más que una simple defensa, se convertían en un símbolo del juicio divino que se acercaba. Rahab, atenta a cada movimiento, recordó la enseñanza que su madre le había impartido en su infancia. La fe es el sustento del corazón, hija mía, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Ahora, en un instante crucial, buscó en el alma de su familia la misma fe que ella había manifestado. Dios nuestro, si has prometido, cumplirás, oró en voz baja mientras corría a buscar a sus seres queridos. Así, mientras la nube de incertidumbre envolvía Jericó, una quietud divina llegó a la casa de Rahab. La familia, intrigada por la súbita urgencia de la joven, accedió a entrar y refugiarse bajo el abrigo de su fe. La señal de la cuerda escarlata se convirtió cada vez más en un símbolo de esperanza y resistencia. Al otro lado de la ciudad, los ejércitos israelitas habían llegado a las puertas de Jericó, guiados por su líder que había recibido instrucciones directas de Dios. Marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El 7º día, echarán un clamor, y las murallas caerán, les había dicho Josué, infundiéndoles valor. Centenares de ojos observaban mientras la presencia de Dios guiaba a su pueblo. Cada paso resonaba como un eco del antiguo pacto, un recordatorio de que el Dios de Israel nunca había fallado. Ya la noche había caído cuando el 7º día finalmente llegó. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo los susurros de la historia que estaba a punto de escribirse en la tierra. Rahab, unida a su familia,
permanecía en su hogar, sin apartar la vista del cordón escarlata, creyendo firmemente que su fe sería la puerta hacia la salvación. En el momento crucial, mientras las trompetas resonaban y el pueblo de Dios se unía en alabanza, Rahab se sintió llena de un ardor indescriptible. «Oh Señor, permite que mi fe no falte», clamó, sabiendo que lo que estaba ante ella era la manifestación del juicio y la misericordia divinas. Y justo cuando el clamor de los israelitas se elevó, las alas de la soberanía de Dios agitaban el aire como un manto de protección. Las murallas de Jericó temblaron en respuesta al poder omnipotente del Creador. Sin embargo, en el corazón de Rahab, una pregunta aún anidaba: ¿cómo se ejecutará el gran plan que Dios tiene para nosotros? Entonces, la voz del Señor resonó en su interior, recordándole que la experiencia del pueblo de Dios a menudo incluye revelaciones en medio de momentos de desesperación. Una sombra de expectativa se posó sobre ella mientras el estruendo final estallaba en la ciudad. Sabía que en aquella destrucción había un renacer, una oportunidad de redención para toda su familia, un símbolo del amor inquebrantable de Dios. La escena estaba sentada para lo que vendría. ¿Sería el cordón escarlata suficiente para otorgarle salvación? ¿Qué otras maravillas desataría el Señor en su camino? Solo el tiempo revelaría el profundo misterio del plan soberano que Dios tenía, un misterio que trascendía las murallas y abría un camino a la reconciliación y redención de su pueblo. En el silencio que siguió al clamor de los israelitas, el mundo de Rahab se dio vuelta. A través de la vibrante energía del momento, escuchó un crujido, un estremecimiento de la tierra que resonó como el latido de un corazón divino. Las murallas de Jericó, que habían sido su prisión y fortaleza, empezaron a ceder, la promesa de Dios estaba a punto de hacerse presente. «Sálvanos, oh Dios», exclamó Rahab, su voz repleta de temor y fe. Su familia, viendo la inminente caída de su ciudad, aumentó su clamor por el refugio que les había prometido su hermana. Instintos primarios de supervivencia luchaban con la paz que el cordón escarlata traía consigo. «Mantened la fe, recordad la señal», les decía ella con valentía. A medida que el polvo comenzaba a envolver la escena, el eco de las trompetas se mezcló con el estruendo de la ruina. A través de la ventana, Rahab vio a sus conciudadanos atrapados en la desesperación y el pánico. Sin embargo, en su hogar, donde el Señor había otorgado su favor, había tranquilidad. El cordón escarlata vibraba levemente, como si marcara el pulso de un milagro inminente. En el campo, el pueblo de Israel se movía en un asalto poderoso, impulsados por la promesa divina y la valentía de sus antepasados. «Hoy, Dios nos ha entregado esta ciudad», proclamó Josué, con la voz resonando sobre el estruendo del colapso. Sin embargo, el líder sabía que no habían solo piedras que caían, también caía un sistema de opresión, un símbolo de la iniquidad que había sido la norma hasta ese momento. Mientras esto sucedía, los espías que habían estado en la casa de Rahab la buscaban entre la confusión. La señal es sagrada, recordaron, cada paso que daban era un eco del pacto que habían entretejido. Dios ha hecho un camino para que tú y tu familia sean salvos. Dirígete hacia nosotros y ciertamente serás preservada, aseguraron, mostrando la lealtad y la justicia de Dios. Rahab, arrastrando a los suyos, salió de su hogar, su corazón ardía por la certeza de que el cordón escarlata les aseguraría. La sombra del miedo flotaba sobre Jericó, pero la luz de la esperanza iluminaba el camino por delante. «Vamos, amigos, hacia la salvación», decía mientras guiaba a los suyos. Cuando llegaron a la fortaleza israelita, el frío se convirtió en calor bajo la protección de su mano. Rahab extendió su brazo mientras buscaba a los espías, gratitud y reverencia atrapadas en su pecho. «Me aferraré a la promesa que Dios ha hecho sobre mí. Mi fe se convierte en refugio», dijo con voz firme. Pero, mientras la luz de la redención brillaba sobre su familia, Rahab sintió un nuevo impulso en su interior. «Este no es solo un rescate para mí», reflexionó. «Dios tiene en mente un plan más grande que trasciende a esta ciudad caída». Su espíritu vibraba con la revelación de que el Señor, para salvar, también estaba diseñando un legado, una historia que llevaría mucho más allá de Jericó. Como las murallas de la ciudad sucumbieron y las sombras de esa era se desvanecieron, Rahab, la mujer de fe, no podía ignorar la promesa que se dibujaba ante ella.
La historia de su salvación sería contada por generaciones, como un testimonio de que aquellos que confían en Dios encontrarán refugio y propósito. Oh, Señor, ¿cuál es el plan sublime que has diseñado a través de este acto poderoso? Clamó, su corazón palpitando en anticipación. El cielo, vislumbrando su deseo, dejó un eco profundo. A través de tu fe, he comenzado a forjar un nuevo camino, un linaje que llevará el eco de la redención a todo mi pueblo. Mientras el eco de la voz de Dios resonaba, se mantuvo un manto de susurros de esperanza. ¿Qué otros destinos divinos se entrelazaban en su vida, en esta intersección entre la fe y la salvación? Nuevas revelaciones estaban a la vista, uniendo el pasado con el futuro eterno del plan soberano de Dios. Los ecos de la caída de Jericó aún reverberaban en el aire, una mezcla de triunfo y desesperación, de oportunidad y pérdida. Las murallas caídas se convirtieron en polvo, pero la promesa de vida y esperanza se alzaba en el corazón de Rahab y su familia. Mientras el sol comenzaba a desvanecerse detrás de las colinas, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. ¿Qué nos depara este nuevo mundo?, preguntó uno de sus hermanos, mirando alrededor con una mezcla de asombro y miedo. A su alrededor, la ciudad que habían conocido toda su vida se había transformado en un lugar de ruinas. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aliento de cambios inevitables. Debemos seguir adelante, afirmó Rahab, su voz segura aunque temblorosa. Ya no somos de Jericó, hemos sido llamados a algo mayor. Nuestra fe nos ha traído hasta aquí, y no podemos olvidar lo que hemos prometido. A medida que se acercaban a los israelitas, el ambiente vibraba con un sentimiento de consecución divina. Josué, el líder del pueblo, se encontraba en medio de la multitud, hablando con gran fervor a sus tropas, sus palabras llenas de determinación. La victoria ya es nuestra. Recordad, el Señor es con nosotros, y esta tierra es nuestra por herencia. Rahab se sentía fortalecida por las palabras de Josué, reconociendo en su voz la misma promesa que había escuchado en su hogar. Con cada paso que daban, se acercaban al cumplimiento de un destino que iba más allá de simples victorias terrenales. Los espías que habían estado en su casa la encontraron y la rodearon en señal de bienvenida. «Has mostrado valentía, Rahab», dijo uno de ellos. «No solo has salvado a tu familia, sino que también has participado en el plan divino que se despliega ante nosotros. Tu fe ha asegurado una oportunidad para todos». «Pero, ¿cuál será nuestro papel en esta historia?», preguntó Rahab. «¿Qué se espera de nosotros en la tierra que el Señor nos ha prometido?». La incertidumbre la envolvía, pero sus ojos reflejaban el ardor de una fe avivada. «Serás un testimonio», respondió otro espía, con una voz que resonaba como una verdad sagrada. «Dios no solo te ha librado de la destrucción, sino que tu linaje va a ser recordado por generaciones. Te ha dado un lugar en el pueblo de Israel». Sus palabras fueron una oleada de esperanza. Rahab sintió que se encendía una chispa dentro de ella, una clara revelación. Con cada destino trazado en la línea de la historia divina, su nombre se uniría a una narrativa de salvación, no solo para ella, sino para muchos. Y así, mientras el polvo de las murallas caídas se asentaba, el cielo sobre ellos parecía desnudarse, lleno de un brillo celestial. Rahab, mirando hacia la tierra prometida, sintió la plenitud de la palabra de Dios resonar en ella. «Oh Señor», suplicó en su corazón, «déjame ser parte del avance de tu reino. Muéstrame cómo puedo glorificarte en este nuevo camino». Las puertas del tiempo se entreabrían, y en ese instante sagrado, una voz más profunda resonó en sus oídos: «He comenzado a forjar un nuevo pacto, no solo contigo, sino con toda la humanidad. A través de tu descendencia, el mundo entero conocerá mi salvación». Con lágrimas en los ojos, Rahab entendió que su fe había tejido un nuevo hilo en el tapiz de la redención. El plan de Dios no se limitaba a Jericó, abarcaba generaciones, uniendo corazones, una historia de redención que aún estaba por revelarse. Lo que comenzó en la caída de unas murallas sería la apertura para un futuro lleno de esperanza, un destino en el que los ecos de su fe resonarían eternamente, llamando a todos a venir y experimentar la salvación. Mientras miraba hacia el horizonte, Rahab sintió el latido de un propósito divino que apenas comenzaba a manifestarse. «¿Qué más harás, oh Dios, en este tiempo?», se preguntó,
su corazón latiendo con anticipación, sabiendo que las mejores historias todavía estaban por escribirse. ¿Qué otros misterios escondía el cielo, y cómo se derramarían sobre la historia del pueblo de Dios? Las estrellas comenzaron a parpadear en el firmamento, como un coro de testigos de los eventos que se estaban desarrollando en la tierra prometida. Rahab, con su familia a su lado, se sintió envuelta en una revelación divina, un sentido de destino latía en su interior mientras contemplaba el arduo camino que se extendía ante ellos. Pero tan pronto como la esperanza floreció, también lo hizo la inquietud. ¿Hacia dónde debemos ir?, preguntó Efraim, su hermano menor, mientras sus ojos se abrían ante la vasta extensión de la tierra por conquistar. ¿Y qué sucederá con los nuestros? No teman, respondió Rahab. El Señor nos ha guiado hasta aquí. Él no nos abandonará. Su voz, aunque firme, enmascaraba la inquietud que embargaba su corazón. Josué, que había estado manejando a sus hombres, se acercó a ellos, sus ojos encendidos con fervor. He visto su valor y su fe. Ustedes son parte de la comunidad de Israel y su vida será un testimonio de lo que el Señor puede hacer. ¿Están dispuestos a seguir el camino del pacto? Sí, estamos dispuestos, respondieron al unísono. El líder israelita asintió, su rostro marcado por el desgaste de la batalla, pero iluminado por la esperanza de un futuro que se despliega ante ellos. Han sido preservados por la gracia de Dios, y su testimonio será una luz para las naciones. Sin embargo, ahora debemos enfrentarnos a nuevos desafíos. La conquista de esta tierra no ha hecho más que comenzar. A medida que avanzaban, el viento sopló más fuerte, trayendo consigo susurros de advertencia. El siguiente obstáculo se alzaba en su camino, ahí, una ciudad fortificada. Sus murallas imponentes y su soberbia estrategia militar parecían un desafío insuperable. No obstante, el mismo Dios que había derribado Jericó estaba con ellos. Debemos ser astutos, no solo valientes, dijo Josué. Debemos consultar al Señor en cada paso que demos. Su guía será nuestro más grande aliado. Los israelitas se unieron en oración, buscando dirección en el Dios que había hecho maravillas en su medio. Rahab, aún atenta a cada palabra de Josué, sintió que su corazón se hinchaba con el mismo fuego que consumía a su pueblo. Si hemos sobrevivido a la tormenta, también podemos vencer las altas murallas de ahí, susurró para sí misma, a medida que la idea de un futuro glorioso crecía en su mente. Cuando la estrategia fue establecida, se prepararon para la batalla. Mientras la mañana se levantaba como un nuevo amanecer, los israelitas marcharon, un solo puño, listo para tomar lo que les pertenecía. La atmósfera era tensa, el brillo del día traía consigo la promesa de victoria, así como el sutil recordatorio de la batalla que se avecinaba. Las palabras de Dios resonaban en el corazón de Rahab, a través de tu descendencia, el mundo entero conocerá mi salvación. Sabía que ese propósito era más grande que ella, más vasto que todo miedo que pudiera asirla. ¿Sería ahí el último obstáculo antes de un triunfo concertado por la mano de Dios? Cada soldado, cada piedra lanzada, cada grito de guerra era parte de un plan orquestado por la soberanía divina. Y mientras Rahab se unía a su familia y a las tropas, su alma ardía con la certeza de que Dios estaba en medio de ellos, trazando caminos donde no había ninguno, y revelando secretos celestiales que cambiarían el destino de su pueblo para siempre. El eco de la batalla comenzó a resonar en la distancia, y la fe de Rahab se convirtió en una antorcha, iluminando el sendero hacia un propósito señalado por Dios. ¿Qué nuevos misterios revelarían los cielos cuando la conquista de ahí comenzara? La historia de su redención apenas comenzaba, y con ella venía un nuevo pacto, una nueva promesa que pronto se desbordaría sobre la nación entera. La mañana se alzó sobre el horizonte, y toda la tierra parecía contener la respiración ante la inminente confrontación. Josué, con la determinación dibujada en su rostro, se dirigió a sus guerreros. Prepárense, pues hoy enfrentaremos las murallas de ahí. No será solo nuestra fuerza física lo que vencerá, será la fe la que nos llevará a la victoria. Rahab, alineada entre el pueblo, sintió el ardor de sus palabras atravesar su ser. Una convicción poderosa la envolvía. Ella sabía que la batalla no era solo un enfrentamiento físico, sino un conflicto espiritual, en donde esas murallas representaban no solo una ciudad,
sino también los obstáculos del corazón humano que debían ser derribados. Mientras los israelitas se alineaban, Rahab recordó las historias que había escuchado sobre la fidelidad de Dios. Sabía que el mismo poder que había hecho temblar las murallas de Jericó estaba actuando ahora en cada soldado, en cada plegaria que ascendía hacia el cielo. Se arrodilló junto a su familia, uniendo sus voces en fervorosa súplica. Señor, haz que nuestros corazones sean valientes y nuestras manos fuertes. Sin ti, nada podemos lograr. El cielo se oscureció momentáneamente, como si la creación en su totalidad reconociera la gravedad del momento. Escuchen, dijo Josué, rompiendo el silencio. Dios ha prometido estar con nosotros. Hoy, el plan que Él ha trazado se cumplirá, y ahí caerá en nuestras manos. Y así, a la señal del cuerno, los hebreos se lanzaron a la carga. Las murallas de Ahí, grandes y fuertes, se alzaban como titanes, desafiando la fe del pueblo de Dios. Pero mientras las flechas volaban y los gritos de guerra resonaban, un murmullo comenzó a crecer, unas voces se alzaban, clamando más allá de la batalla. Rahab sintió que el aire vibraba con la presencia de lo divino, y su corazón latía al compás de la emoción y la anticipación. En medio de la lucha, el pensamiento de lo que estaba en juego se instaló en su mente, su familia, su legado, su nuevo hogar. La imagen de los murales de Jericó desmoronándose se repetía en sus pensamientos. Dios, hazlo de nuevo, imploró en su espíritu, mientras se precipitaba con su gente, recordando la promesa hecha a ella y a todos los que habían creído. De repente, un rayo de luz del cielo iluminó el campo de batalla, y un acalorado grito resonó. Sospechas iniciales comenzaron a fluir por la mente de los hombres de Ahí, quienes sintieron un miedo desconocido. Se volvían contra sus propios soldados, y en ese momento, la mano de Dios parecía actuar según su designio. La estrategia de Josué era genial. En el silencio previo al caos, el tropel se volvió desmedido, cada soldado israelita empujando con fuerza, como si una mano invisible les guiara. Ahí se tambaleaba en su confianza, y a lo lejos, Rahab vio que algo extraordinario sucedía, las murallas comenzaron a temblar. Era el eco de la fe desbordante, del pacto sagrado. Con un bramido resplandeciente, las murallas de Ahí se desplomaron, y una alabanza se levantó como un rugido desde el pueblo de Israel. Rahab se sintió envuelta en un fervor, sintiendo la cercanía de Dios en cada momento. Este es el principio de un nuevo tiempo, pensó, mientras observaba la victoria cristalizada ante sus ojos. A medida que los israelitas entraban en la ciudad, un pensamiento le cruzó por la mente: ¿qué planes tiene Dios para nosotros ahora? ¿Cuál será el siguiente paso de su soberanía? Esta victoria era solo una etapa en un camino que aún no habían terminado de recorrer. Las promesas de Dios se desplegaban como un manto, y en lo íntimo, Rahab sabía que había más revelaciones por venir. Mientras se afianzaban en el triunfo, el destino del pueblo era solo el comienzo de un propósito grandioso y misterioso, donde cada batalla, cada conquista, cada paso dado se entrelazaba con el hilo divino que teje la historia de redención. ¿Qué otras maravillas nos tienes, Señor?, preguntó su corazón, ansioso por conocer los secretos que aún yacían en lo alto. Con el resplandor de la victoria sobre Ahí aún fresco en sus corazones, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar nuevos desafíos. Rahab, al alzar la mirada hacia las colinas que rodeaban la ciudad, sentía que en este vasto territorio había más que solo tierras por conquistar, había un destino divino que envolvía no solo a su familia, sino a toda la nación. Cada paso que daban, cada sombra que cruzaban, era un testimonio del poder salvador de Dios. ¿Cuál es nuestra próxima misión?, preguntó Efraín, sus ojos brillando de emoción, mientras se unía a la multitud que celebraba su reciente triunfo. La alegría de la victoria era palpable, pero una inquietud sutil ya comenzaba a asomarse en el corazón de Rahab. Sabía que la amenaza de las naciones circundantes aún existía, y el silencio que a veces precede a la paz podía verse como una advertencia. Al mismo tiempo, la voz de Dios seguía resonando dentro de ella, llenándole el alma con la certeza de que su plan abarcaba mucho más que la conquista de una tierra. He comenzado a forjar un nuevo pacto, no solo contigo, sino con toda la humanidad, le había dicho. Con cada día que pasaba, esa promesa se convertía en una carga dulce, un anhelo por entender su rol en la historia que se desarrollaba ante sus ojos.
Mientras que los líderes, incluido Josué, discutían sobre la estrategia a seguir, Rahab no podía evitar recordar el cordón escarlata que había colgado de su ventana. Ese sencillo acto de fe había salvado no solo su vida, sino que también había abierto una puerta a un linaje que traería la salvación al mundo entero. ¿Qué más estarás preparando, Señor?, se preguntaba mientras buscaba en su corazón el propósito divino. Un día, mientras caminaba por el campamento, escuchó un grupo de soldados hablando animadamente sobre una nueva campaña que se planificaba contra la ciudad de Jabs, un lugar que se había resistido a la autoridad de Israel. Las palabras que pronunciaban la llenaron de inquietud, pero también de un ferviente deseo de actuar. Debemos unirnos en oración antes de la batalla, propuso, acercándose a la reunión de soldados. Su voz resonó con la firmeza que había forjado a través de la fe y la experiencia. No enfrentemos al enemigo sin antes buscar la guía de nuestro Dios. Josué, sorprendido y afirmado por su valentía, le dio la bienvenida a ese acto de unión. Tu determinación es un recordatorio para todos nosotros de que no luchamos solos, el Señor pelea por nosotros, declaró, y el grupo se reunió en círculo, elevando sus oraciones al cielo. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el campamento, Rahab sintió un llamado específico. Debes enfrentar tus temores y ser un testimonio de valentía, le dijo una voz que parecía indicar una verdad mayor. En medio de la oscuridad, un fuego ardía dentro de ella, y entendió que, al igual que el cordón escarlata, su vida debía ser un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la fe activa puede mover montañas. En la mañana, el ejército israelita partió hacia Jabs con un fervor renovado. A medida que avanzaban, la emoción crecía, pero también los pensamientos y oraciones de Rahab se multiplicaban. ¿Qué podría suceder hoy que revelara el plan de Dios en todo esto? La danza del miedo y la fe se entrelazaba en su pecho, mientras observaba la fortaleza de su pueblo que marchaba con determinación. Pero a medida que se acercaban, sentían el desafío de la resistencia de Jabs, los muros intactos parecían gritar con arrogancia. Sin embargo, Rahab sabía que no se trataba de los muros de piedra que enfrentaban, sino de la confianza depositada en el Dios que había estado con ellos en cada paso de su viaje. Antes de la batalla, mientras el sol comenzaba a caer, Rahab se dirigió a Josué. Debemos recordar al pueblo que nuestras fuerzas son insuficientes, pero nuestro Dios es más grande que cualquier resistencia. Su voz reflejaba el eco de lo que había aprendido, que la verdadera victoria reside en la entrega y la dependencia en Dios. Josué, impactado por su fervor, reunió a todos y les recordó, nuestro Dios es fiel, y aquellas murallas caerán si estamos unidos bajo su nombre. La fe de nuestra hermana Rahab ha sido una luz en momentos de oscuridad. Confiad en el Señor. Con esas palabras resonando en su espíritu, los israelitas marcharon hacia Jabs, armados no solo con espadas y lanzas, sino con la poderosa fe de un Dios que nunca falla. A medida que se preparaban para el enfrentamiento, Rahab sintió un nuevo impulso, el Señor nos da no solo victoria, sino un lugar clave en su historia de salvación. Cuando la batalla comenzó, el viento trajo consigo un sentido de expectativa. Las voces de los hombres resonaban a través del aire, y en medio de la lucha, surgió una revelación fascinante. Lo que aún no sabes sobre el plan de Dios podría ser la clave para la salvación de muchos, pensó, mientras cada movimiento se tejía en un lienzo de gracia. La batalla fue feroz, pero mientras los guerreros luchaban, Rahab sintió que el eco de su fe abrazaba cada respiro. Ella había aprendido que cada enfrentamiento era más que físico, era espiritual. La historia de su propia salvación comenzó a abrirse paso entre las vidas que encontraba, y en ese contexto, su legado comenzaba a convertirse en la luz en la oscuridad. La victoria llegó, y Jabs fue tomada. La alabanza estalló entre el pueblo, y las murallas de la ciudad, que habían parecido inquebrantables, cedieron ante la mano poderosa de Dios. En ese momento, Rahab se dio cuenta de que su historia estaba entrelazada en un relato mucho más amplio. Había más en su fe y su futuro de lo que podía haber imaginado. La comunidad se reunió para glorificar a Dios, sin saber que su grito de victoria no solo resonaría en su presente, sino que también forjaría un legado eterno. A medida que celebraban, Rahab, con el corazón palpitante, se preguntó, ¿y si todo esto es solo el principio?
¿Qué otros misterios se revelarán en el plan soberano de Dios que está por delante? La promesa de redención pulsaba en su corazón, llevándola a descubrir que la historia de su vida seguía entrelazada en el vasto propósito divino que se desplegaría a lo largo de los tiempos.